Una vez que hemos definido la velocidad, que es la principal característica cinemática de cualquier cuerpo, y en particular del cuerpo rígido, vamos a definir la energía cinética del cuerpo rígido. En términos generales, nosotros vamos a tener lo siguiente. La energía cinética es igual a la sumatoria de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La suma de todos los elementos que conforman el cuerpo rígido. Aquí hay que tener en cuenta, vamos a comenzar de esta forma sumatoria, pero para el cuerpo rígido eso se termina convirtiendo también en una integral. Entonces, nosotros, creo que vamos a seguir la numeración de lo que hemos venido haciendo. Creo que nuestra última expresión era la 3, voy a hacer la 4, pero vamos a utilizar nosotros esta expresión número 2. Entonces este es número 4 y vamos a utilizar 2. Entonces, a partir de 2 llevamos a 4 a la siguiente forma. Vamos a tener T es igual a la sumatoria con respecto a I, a todos los I, de M sub I sobre 2 por B sub 0 más omega por el R sub I al cuadrado. Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, un poquito más abajo. Esto va a ser igual, desarrollo. Entonces tengo la sumatoria con respecto a I y voy a tener M sub I, B sub 0 sobre 2. En principio aquí la sumatoria es solamente con respecto a las masas, más la sumatoria con respecto a I de MI B sub 0 que multiplica esto a omega por RI. Ese es el doble producto y más la sumatoria con respecto a I de MI sobre 2 y aquí tenemos omega por RI al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente. En primer lugar, esta sumatoria, sí, dígame. ¿No le faltaría el cuadrado al V sub 0? Gracias, sí. Esta sumatoria nos va a dar simplemente M, que es la masa total, B sub 0 al cuadrado, y todo esto sobre 2, que va a ser la energía cinética del movimiento del cuerpo como un todo, más, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, el B sub 0, el omega no dependen de ¿qué? Del MI. Entonces voy a utilizar la propiedad del producto escalar, o disculpen, del triple producto vectorial para hacer la rotación cíclica, y vamos a tener nosotros lo siguiente. B sub 0 que multiplica vectorialmente a omega y esto que multiplica a la sumatoria con respecto a I de MI RI. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta de que este es un producto escalar de esa manera. Muy bien, ¿qué más tenemos nosotros? Más un medio, un medio puede salir. Y aquí vamos a tener lo siguiente, la sumatoria con respecto a I de MI. Y este producto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Omega al cuadrado por RI al cuadrado menos omega por RI al cuadrado. Aquí nosotros hemos utilizado fórmulas vectoriales para el cuadrado de ese producto vectorial. Es decir, es el producto escalar de esto por sí mismo. ¿Está bien? A ver, vamos a esclarecer algunas cosas. Donde
En primer lugar, la sumatoria con respecto a todos los MI, esto no es otra cosa que igual a M. Luego hemos usado lo siguiente, el B sub 0 escalarmente por omega por RI, por propiedad del triple producto vectorial, esto es B sub 0 por omega. Con eso es que hemos reacomodado esto. Y esto que está acá, vamos a ver de dónde salió. Tenemos el omega por el RI al cuadrado. Esto no es otra cosa que, vamos a ponerlo así, omega por RI multiplicado escalarmente por omega por RI. Esto lo podemos colocar de la siguiente manera: omega que multiplica a RI por omega por RI. Esto va a ser igual a lo siguiente. Este omega se sigue manteniendo aquí y lo que está adentro va a ser lo siguiente: omega por RI al cuadrado menos RI, esto por RI por omega. Ahora, multiplicando este omega, tenemos el omega al cuadrado, RI al cuadrado, menos esto multiplique escalarmente por esto y es esto mismo. Entonces tenemos omega por RI al cuadrado. Y de esa forma es que nosotros tenemos todos estos términos. Entonces, nosotros tenemos que la energía cinética es igual a esto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí no está claro dónde hemos elegido nosotros nuestro origen de coordenadas. ¿Está claro? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Lo voy a poner al otro lado. Sí. Elegimos como origen de coordenadas asociado al cuerpo rígido el centro de masas. El centro de masas. ¿Eso qué significa? Eso va a significar que la sumatoria con respecto a todos los I de los MI por los RI sobre todo esto sobre la masa total no es otra cosa que la coordenada R sub 0. ¿Está bien? Donde RI son las coordenadas de cada uno de los puntos del centro de masa, de donde nosotros vamos a tener lo siguiente: la sumatoria con respecto a I de MI que multiplica a R sub 0 más RI, esto es el RI jóvenes, dividido sobre la masa total, es igual a R sub 0. ¿Y esto qué es lo que nos va a dar? Por lo tanto, si se dan cuenta, jóvenes, ¿qué es lo que se obtiene aquí? La sumatoria con respecto a I de los MI RI es igual a 0. Esto sale porque tengo, una vez que abro esto, la sumatoria con I, MI R sub 0 sobre M, más sumatoria I, MI RI
es igual a R sub 0, pero esta sumatoria es M, se va con esto se va con esto, significa que esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Dígame. Profesor, ¿y qué significa que esa sumatoria sea igual a 0? En este caso es un resultado que hemos obtenido, nada más. ¿Está bien? Esto lo podemos asociar a lo siguiente. Si derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la cantidad de movimiento y la suma de las cantidades de movimiento es igual a 0. Es decir, si estamos con respecto al centro de masas, tenemos que la cantidad de movimiento es 0, porque el centro de masas no se mueve con respecto al centro de masas. ¿Está bien? Pero aquí lo que nos interesa es lo siguiente, de que este término desaparece. ¿Está claro? Esta sumatoria es igual a 0 y eso desaparece. En consecuencia, nosotros tenemos que T es igual a M B sub 0 al cuadrado sobre 2 más 1/2 la sumatoria con respecto a I de los M sub I, y aquí tenemos omega al cuadrado RI al cuadrado menos omega por RI y todo esto al cuadrado. A ver, un momentito, ¿en qué expresión me había quedado? A esta es 5. Esta expresión es muy importante, es 6. Y este es 7. O sea, Eso es solo para cuando, como origen de coordenadas es entre masa, ¿verdad? A ver, eligiendo el origen de coordenadas del centro de masas obtengo esto, pero es decir, esta sumatoria ya va a ser indistinta más adelante. ¿Está claro? A ver, vamos a ver en lo siguiente. Obtenemos nosotros esto. Entonces, la energía del cuerpo rígido se divide en dos energías. Esta, que es la energía cinética del movimiento de traslación, y esta, que es la energía cinética de rotación. ¿Está bien? Entonces, esta es energía cinética de traslación, es esto, y todo esto que está acá es la energía cinética de rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masas. Por el centro de masas. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. Aquí es importante y muy práctico utilizar notación tensorial. Entonces hacemos lo siguiente, de que el x1 va a ser x, x2 va a ser y, x3 va a ser igual a z, omega 1 es omega x, omega 2 es igual a omega y, omega 3 es igual a omega z, y en consecuencia nosotros vamos a tener para esta parte, esto es lo que nosotros vamos a reconstruir o reescribir en todo caso. Tenemos que la energía cinética de rotación es igual a 1/2 la sumatoria, voy a poner un nu, m sub nu, y tenemos omega al cuadrado
R sub nu al cuadrado menos omega por R sub nu al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a expandir, y esto es igual a 1/2 la sumatoria con respecto a nu, m sub nu, y aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí 1, 2, 3 significa I, J, K, o aquí 1, 2, 3, X, Y, J, K. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Estos son los índices de las componentes, mientras que esto es el número de partícula. ¿Está bien? Creo que esto mejor lo coloco aquí abajo para que se aprecie mejor. Y vamos a tener nosotros, esto es lo siguiente: el omega al cuadrado nosotros podemos considerar que es omega k multiplicado por omega k. Dos índices que se repiten, estamos considerando la notación de Einstein, significa de que se suman. ¿Está bien? Después tenemos el x nu i por el x nu i. Esto es esto que está al cuadrado. Menos esto que está aquí va a ser lo siguiente. Este producto es el x nu i por el omega i al cuadrado, significa por el x nu k, el omega sub k. Esto es lo que nosotros tenemos aquí, una vez que lo hemos expandido. Entonces, lo que tenemos luego es lo siguiente. Tomamos al omega sub k, va a ser igual al omega i multiplicado por el delta i k. Por el delta Kronecker es igual a 1 si es que el i es igual a k, y 0 caso contrario. Entonces tendríamos eso. Y nosotros reescribimos esta energía cinética de rotación de la siguiente forma: 1/2 de, a ver, aquí tengo omega i, o en todo caso aquí tengo omega k. Este omega i lo convierto en este omega k. Aquí estos omega k pueden salir, o sea, tenemos que van saliendo uno y otro, y nos vamos a quedar con un omega i multiplicado por el omega k, sumatoria con respecto a nu de m sub nu, y entre paréntesis nos va a quedar lo siguiente. Aquí salió este producto, pero los dos se dan k, así que un k lo voy a convertir en este omega i que ha salido, y nos ha quedado el delta de ik. Es decir, nos queda el omega, vamos a ponerlo así, nu L o x nu L delta i k, menos, y esto salieron el omega i y el omega k, y nos queda x nu i x nu k. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a escribirlo, lo reescribimos de la siguiente manera. Esta energía cinética de rotación es igual a un I de IK, omega I, omega K, dividido sobre 2. Esta es nuestra expresión 8, donde nosotros tenemos que este I de IK no es otra cosa que este término, la sumatoria de todas las masas, y esto multiplicado por el XL delta de IK menos XI
xk. Jóvenes, no he puesto el new que se asocia a cada uno de los x, lo he dejado sobreentendido. ¿Está claro? ¿Esto está entendido, jóvenes? En todo caso, para que tenga sentido, así, simplemente aquí es new, todos los x. Esto es lo que se conoce como el tensor de inercia del cuerpo rígido. Bien, vamos a ver cuál es la forma. Ya lo hemos visto, jóvenes, la clase anterior, pero de todas maneras siempre es bueno recordarlo o ver estas formas complementarias. Entonces, este tensor de inercia es igual a lo siguiente. A ver, vamos a considerar de que el I es igual a 1 y el K es igual a 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Este I 1, 1 es igual, bueno, aquí tengo la sumatoria con respecto a las M's y voy a tener este es 1 y este es 1. Entonces tengo el producto de todos los X, L por XL. Significa, ahí voy a tener X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Es decir, XL por XL es igual a X1 por X1 más X2 por X2 más X3 por X3, que reemplazando el X y Z obtenemos esto, menos XY por XY. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Como el I y el 1 es 1, es menos X al cuadrado. Significa que nosotros vamos a tener aquí la sumatoria con respecto a todas las masas de el X cuadrado se va y tengo Y al cuadrado más Z al cuadrado. Este es mi término 1, 1. Vamos a ver el término 2, 2. Uno, 2, vamos a ver primero. 1, 2, sumatoria con respecto a M. Entonces nosotros tenemos aquí XL, XL, tenemos 2, 2. Este es 1 y este es 2. Esto es 0, así que esto siempre se va a ir. Solo nos queda esto que está acá. Nos va a quedar X1 por X2. Significa que aquí vamos a tener la sumatoria con respecto a N, X1 con signo negativo, y tenemos XY. Luego vamos a tener con el X3 tenemos lo mismo, entonces va a ser menos la sumatoria con respecto a XZ. Muy bien, ya tenemos esto. Por simetría, aquí tenemos menos la sumatoria MYX. Aquí vamos a tener la sumatoria M. En este caso, lo que se va a eliminar es el X2 al cuadrado, significa tengo X cuadrado más Z al cuadrado, menos la sumatoria MYZ, sumatoria menos MZX, menos la sumatoria MZY, y aquí tenemos la sumatoria MX cuadrado más Y al cuadrado. Y esta es la forma explícita del momento de inercia. ¿Está claro, jóvenes? Para cuerpos con distribución continua, nosotros vamos a tener lo siguiente: y densidad, vamos a poner ρ de x1, x2, x3, vamos a tener que este momento de inercia y de IK es igual, se convierte en una integral,
y tenemos ρ que multiplica a lo mismo que hemos visto hace un momento, xl delta de i k menos xi xk, pero aquí d de b. 11, esta expresión es la número 10. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, es evidente que el tensor de inercia es simétrico, es decir, sus elementos matriciales con índice invertido son iguales, y vamos a tener que este momento de inercia de IK va a ser igual a la sumatoria con respecto a todos los L de todos los momentos de inercia IKL. Es decir, es aditivo. ¿Está bien? El momento de inercia es aditivo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Todo tensor simétrico o toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Entonces, dado que todo tensor simétrico se puede llevar a su forma diagonal, entonces nosotros podemos escribir que la energía cinética de rotación va a ser igual a 1/2 de momento inercia 1 omega 1 más momento inercia 2 omega 2 más momento inercia 3 omega 3, donde vamos a tener de que I1 es igual a I11', I2 I22', I3 es igual a I33'. Eso prima indica que son la nueva base en la cual está diagonalizada. En este caso, nosotros tenemos los siguientes. Los ejes x1', x2' y x3', en los cuales el momento de inercia toma su forma diagonal, se denominan ejes principales de inercia. Y las magnitudes I1, I2, I3 son los momentos principales de inercia. Bien, aquí lógicamente nosotros podemos ver algunas características de los cuerpos rígidos asociados con sus momentos de inercia. ¿Está bien? Una propiedad bastante interesante es la siguiente, por ejemplo, estos momentos. A ver. Veamos lo siguiente. I1 más I2. Sumémoslo. Aquí hay que tener en cuenta que estamos sumando esto con esto. ¿Está bien? Entonces tenemos la sumatoria y vamos a tener x cuadrado más y cuadrado más 2 veces el z al cuadrado. Voy a escribirlo en forma genérica acá. La sumatoria
por todas las masas, x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, esto es asociado al I1, x1 al cuadrado más x3 al cuadrado. Esto va a ser igual a el momento de inercia 3 más 2 veces la sumatoria mx3 al cuadrado. Es decir, nosotros tenemos que momento inercia 1 más momento inercia 2 es mayor o igual al momento de inercia 3. Entonces siempre se va a dar esa relación entre los momentos de inercia. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Normalmente un cuerpo que rota, nosotros lo asociamos ya desde el punto de vista físico con lo que se denomina como un trompo. ¿Está bien? Entonces los trompos tienen ejes de rotación y nosotros vamos a tener de que serán ciertas características. Si tenemos un cuerpo que tiene sus 3 momentos de inercia iguales, nosotros decimos de que en este caso tenemos un trompo esférico. Si tenemos un cuerpo donde tenemos que 2 de estas son iguales y el tercero es distinto, en este caso tenemos un trompo simétrico. Y si ninguno es igual, vamos a tener por ejemplo que uno es mayor que el otro y mayor que el tercero, el orden es indistinto, en este caso tenemos un trompo asimétrico. Existen muchos estudios y se trabaja mucho con estos tipos de trompos. En particular se prefieren los 2 primeros porque siempre que hay simetría es más fácil trabajar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Entonces nosotros hemos hallado la energía cinética de rotación que tiene 2 componentes, o la energía cinética, la de traslación y la de rotación, y la de rotación nosotros lo expresamos de esta manera, como el tensor de inercia multiplicado por el producto de las velocidades angulares correspondientes. ¿Está bien? Y en el caso diagonalizable, nosotros tenemos esta forma que es la más sencilla. Con respecto a la energía cinética, jóvenes, de un cuerpo rígido, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces esta es la energía cinética de un cuerpo rígido.